Hola, ¿qué tal? Saludos con el cariño de siempre, desde aquí, desde este bello centro de la Flama Violeta, en la ciudad de Colima, Colima, con una persona a la que, aparte de considerar mi maestro, mi guía, es un entrañable ser humano que me ha enseñado muchísimo. Es un privilegio para nosotros empezar a compartir estos espacios contigo, maestro. El maestro Santar tiene, es contador público y tiene una maestría en finanzas, economía y también en el camino de la alquimia, en la ciencia de la alquimia, es máster. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo con una trayectoria tan impresionante de más de 40 años ya en este camino holístico, cómo empezaste ese camino siendo un empresario tan exitoso? Sé que tienes un equilibrio en todas las zonas y áreas de tu vida, que es lo que a mí me llevó a saber que llegué al lugar correcto con una persona que creó un proyecto de oportunidades para aprender. ¿Cómo llegaste aquí, maestra? Muy bien, bueno, pues creo que es una historia muy interesante, ¿no? Porque yo cuando empecé a interesar por temas metafísicos y holísticos, tendría 25 años, una cosa así. Y un día tuve un evento muy interesante que marcó mi vida. Y se los voy a narrar porque pues, a mucha gente les puede pasar, si no esto, espero que no, porque fue una experiencia un poco. Pero van a tener sus experiencias y van a saber cuándo es el momento de despertar a una nueva conciencia, ¿no? Que fue lo que realmente me pasó a mí. Yo era, tal como tú lo señalas, contador, tenía mucho éxito. En ese tiempo no tenía mucho tiempo de casado, ya tenía un hijo. Era un modelo muy bonito, ¿no? Pero mi vida era totalmente tridimensional. Mis metas eran evidentemente, quiero lograr esto, quiero lograr aquello, ahora quiero proyectarme para tener pues, una situación económica más estable, ¿no? Que es lo que yo creo que todos buscamos. Pero bueno, venía viajando en ese tiempo, viajaba mucho en ese tiempo a Tijuana, porque ahí estaba yo haciendo unos negocios. Y entonces ahí de repente veníamos en el avión felices de la vida y de repente se desplomó el avión. Es algo muy raro, porque yo he viajado mucho, he tenido la oportunidad de conocer muchos lugares del mundo y también aquí he viajado muchísimo yo en avión y nunca había yo sentido una cosa tan terrible como esta, ¿Sentiste porque que miedo? después me enteré, pues eso es a lo que voy a narrar, que lo raro es que no me dio miedo. Entonces, veníamos así, de repente el avión se cayó como si tú fueras en tu carro y entras a un bache en que no, pues, no tiene fin y ahí vas, ¿no? Cayendo como en un elevador. Después me enteré que estas cosas a veces han sucedido porque volando y tienen se sostienen por corrientes de aire muy poderosas, entonces de repente esa corriente se cortó por alguna razón impredecible y entonces no tiene sostén y se cae. Entonces, pues fue unos segundos que tardó eso, no sé cuánto, pero pues era un gritadero, unos se cayeron, pues, unos iban circulando por el pasillo, todos gritando, y yo estaba sentado, me agarró sentado tranquilo. Y yo lo único que llegó a mi mente en ese momento dije, mira, ya llegó mi momento. Pero no había miedo, no había nada de todo lo que había yo hecho y el gran amor que tengo por mi esposo, por mi hijo. ¿Te sentías tranquilo? Sí, ustedes se cuenta que no pasaba nada, ¿no? Entonces, afortunadamente, después de esa caída, esto empezó como a trastabillar y yo creo que agarró ya otros baches ahí Otra raros. corriente de aire. Bueno, para no hacerles el cuento largo, pues, se levantó el avión y bueno, pues no llegamos a caer, estaba como que ya tu 10,000 pies y pues a los pies, pero estuvo. Bueno, entonces eso no fue todo, porque bueno, cuando ya llegamos ahí, pues todo el mundo comentando y pues unos lastimados, etcétera. Ya bajamos del avión y yo cuando iba bajando, lo primero que me llegó y dije, bueno, ¿por qué razón? No me importa morir, no lo puedo creer. ¿Qué acaso no me importa? Y empecé a enrollar ecológicamente con todo lo que ya había logrado, pero pues todo era muy vinculado a una personalidad que también te agrada su vida como todo el mundo, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ¿por qué no tuve miedo? Y entonces la primera vez que yo escuché la voz interior, y esa voz interior me dijo, es que hay cosas más importantes en la vida. Y cuando eso llegó, yo dije, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué es?
yo mismo, en mi pensamiento, no sé. Y bueno, pues era una voz, maestro. mira, ya después tú empiezas a entender que realmente pues uno es un alma encarnada en un cuerpo físico. Cuando el alma habla, pues eres tú el que estás mandando ese tipo de mensajes, ¿no? Cuando tú sientes que no debes hacer una cosa o que debes hacer otra cosa, que lo que nosotros aquí lo llamamos como intuición, ¿no? Tienes que aprender muy bien cuando ese mensaje viene de la personalidad. Pero bueno, yo me percataba que no era Horacio o Carvajal el que estaba emitiendo esto, ¿no? Ese mensaje. Sí, era alguien que yo no conocía y que, pues, ¿qué estaba pasando, no? Y así fue como yo me ligué a la búsqueda interna de encontrar respuesta a esa pregunta. Indudablemente, yo creo que esta cuestión nos llega a suceder a muchos, un evento que nos impacta y que pudiéramos ver como negativo, pero realmente es el despertar o el llamado, ¿no? Ese llamado interior. Sí, fíjate, yo en ese tiempo yo realmente no tenía ni idea de qué era la metafísica, las cuestiones holísticas. Tú me decías la meditación, pues no tenía ni idea, ¿no? Lo que era meditar. La primera meditación que yo conocí gracias a un amigo mío, que le enseñaba esa técnica, y muy cambiado, habíamos sido compañeros de generación, un empresario también, y entonces lo vi muy cambiado, y dije, porque no tuvimos muy diferente, no sabía qué, pero lo veía muy diferente, desde luego la manera de vestir, estaba mucho mejor vestido y tenía un arreglo muy, que emanaba una energía diferente. Eso que nosotros decimos, algo que no sé qué, pero tiene. Exactamente. Entonces ahí, pues, me dijo, no, es que estoy practicando meditación zen. Y yo dije, ¿qué? ¿Con qué se come eso, no? No tenía ni la menor idea de lo que era la meditación. Bueno, esa fue mi primera incursión en las cuestiones holísticas. Me metí a aprender meditación zen, que fue una experiencia también muy buena. Indudablemente, yo creo que más adelante agradeceremos nos compartas más de tu vida personal, que es interesantísima, y eso nos puede motivar a muchos a entender y a comprender cómo los caminos del ser nos llevan al despertar. Y por eso es que es para nosotros, bueno, yo estoy muy emocionada con este nuevo ciclo que vamos a comenzar. Yo tenía muchas ganas, y yo ya te lo había comentado, tenía yo ganas de hacer una especie de entrevistas. ¿Por qué? Porque conociendo tu trayectoria, como ya lo mencioné, creo que este nuevo ciclo nos va a ayudar a disipar muchas dudas que tenemos, tanto los alumnos del centro como todos los que nos siguen en este bello canal. Y el día de hoy aperturamos con un primer tema que es muy bonito, que nos lleva a entender por qué estamos donde estamos y por qué estamos viviendo las experiencias en el aquí y el ahora que cada uno de nosotros tenemos. Este primer tema es, ¿sabes quién realmente eres tú? Que tiene mucho trasfondo y bueno, aquí mi querido maestro Santar nos va a hacer el honor de responder. ¿Sí? Maestro, para empezar con este tema, me gustaría que nos ayudaras a comprender o nos compartieras qué está pasando. Hemos visto cambios increíbles en un tiempo muy corto y muchos de nosotros no nos explicamos qué pasa. Sí, así es, Lucecita. Realmente estamos viviendo una época completamente inusual y tiene que ver mucho los aspectos energéticos y holísticos. Y por ello yo quisiera para este tema tocar primero cuál es la situación actual que la mayoría de la humanidad tiene, ¿no? Y yo diría que, bueno, el problema que existe ahorita en general y que está afectando a la mayoría de la gente, pues es un estado mental de ausencia ordinaria, por darle una definición, o sea, es una ausencia del conocimiento de sí mismo, porque normalmente el ego personalidad se preocupa solamente por lo externo. Haz de cuenta que tú llegas a tomar un cuerpo físico, no tienes conocimiento de niño, quién eres, de dónde vienes, de dónde vas, temas que pues, más adelante iremos explorando. Entonces, lógicamente, tú simplemente estás aprendiendo todo lo que ves, todo lo que escuchas, etcétera, todos tus cinco sentidos, con un mundo que tú crees que es el único que existe. Y esa es la primera gran mentira.
Porque no nos enseñan a ver. Exactamente. No te dicen, por ejemplo, esto en donde tú naciste ahorita, fíjate que es un espacio virtual que existe en la tercera dimensión. Que no saben ni definir qué es la tercera dimensión, pues vamos a empezar a enseñar a la gente a que defina y entienda lo que es la tercera dimensión. Que es donde estamos. Exactamente, porque la gran noticia es que no es la única dimensión que existe. Pero como nos hemos concentrado, la mayor parte de nosotros, hemos levantado monumentos a la ciencia y a todas las gentes que estudian, sí, pero yo eso, qué bueno que siempre ha existido la ciencia, porque es un desarrollo de la humanidad. Pero es física. Sí, porque la ciencia siempre tiene los límites de la tercera dimensión. Y entonces, por ejemplo, los seres humanos que hemos tenido tremendas manifestaciones, que yo podría llamar milagros, cosas increíbles que me han pasado en mi vida, pues no pueden ser explicadas por la ciencia. Y no los desacreditan. Sí, no, y además, pues sí, pero porque el científico en su mente temporal, que también hablaremos de ese tema, el científico en su mente temporal está limitado con lo que él ha aprendido en la física newtoniana, que es la que se adquirió desde el siglo XVIII-XIX, para poder manejar todo lo que sucede en el mundo, ¿no? Que en estos momentos podríamos decir que ya está un poquito obsoleto para lo que ya deberíamos de conocer. Sí, eso en su tiempo fue muy bueno, obviamente, son conocimientos que hemos vivido, muchas generaciones han vivido y ya han experimentado, pero yo siempre he dicho que el mundo metafísico, el que yo metí desde que este llamado de mi ser, y ha sido impresionante que en toda la investigación que yo realicé, porque he estado por muchos lugares, pues de dónde vienen todos estos conocimientos y demás, que vienen desde hace miles de años. Maestro, eso tiene mucho que ver, o sea, esta realidad, y yo me atrevería a decir una pobre realidad, porque solamente vamos como los caballitos, nos mete o es comprensible el por qué hay tantas drogas, alcohol, sí. Es como un evadir esa pesadez que nosotros creemos que es lo único que existe. Exactamente, mira, cuando la persona vive su vida egolátrica solamente, la parte espiritual no la toca. Muchos creen que en alguna religión ya están cumpliendo con la parte espiritual y no tiene nada que ver. O sea, tú puedes estar en un grupo religioso que llame tu atención y es muy válido, pero la cuestión espiritual estamos hablando de tú ya sabes qué hay dentro de ti y cómo puedes conectarte con esa divinidad o no, o tienes que ir a algún lugar, a algún templo porque te digan, no, mira, tienes que hacer eso, ¿sabes? No, o sea, esa es la falta de información. Que sí existe en la metafísica y no existe en ningún lado porque le enterraron, pues interesaba que la humanidad despertara a una conciencia porque iba a evitar que muchas cosas y muchos abusos que se están cometiendo desde siempre, pues no se cometieran, ¿verdad? Y aquí finalmente vemos muy palpable que religiosidad no es lo mismo que espiritualidad. No, y te digo, no porque, bueno, pues tendríamos que hablar de eso, pero las religiones son sectarias, ¿no? Y las religiones realmente, yo que cuando empecé en esto, porque mi mamá es católica, eso fue lo que yo recibí de niño con mi mamá, ella católica, rezaba mucho y demás, y era su convicción, era una mujer excelente, maravillosa, ¿no? Pero el problema es que las religiones, si lo estudiamos realmente en el tiempo, pues verán que son sectarias porque han separado a la humanidad, de tal manera que ha habido grandes masacres y guerras entre los en el nombre de Alá, los protestantes contra los católicos, en fin, o sea, ha habido siempre cosas terribles que ha pasado a través de esas sectorizaciones, de hecho, ¿no? Era lo que yo te comentaba hace algunos días, que es ilógico, si utilizamos la lógica, no es lógico herir, matar, lastimar, dividir en nombre del amor, ¿no? Exacto, a mí lo que me gustó de la ciencia de la metafísica, que fue lo primero con lo que yo me encontré, y eso fue para mí una belleza, porque no siempre logra, pues es que la metafísica lo único que hace es enseñarte a despertar el amor en tu corazón, la paz, el equilibrio y la armonía, y acepta a todo el mundo, no importa si son de cualquier nacionalidad, de cualquier pigmentación de su piel o de cualquier religión. No es una secta, es general. Una ciencia. Claro, llegará el momento en que todo el planeta va a ser metafísico porque es unidad.
Lo que nos decía la metafísica primero es que hay que unir, no separar. Y todo lo que te separe, pues velo con un poquito de desconfianza, ¿no? Porque todos, créanme, todos somos almas encarnadas temporalmente en un cuerpo físico. Que estamos concentrados ahorita en esta misión, sí, pero eso no quiere decir que dentro de tu corazón, ¿no? Pero es una misión de aprendizaje que no nos han enseñado a comprenderla, maestro. Exactamente. Precisamente por estar en una dimensión física, es lo que nos lleva a concentrarnos nada más en lo físico y perdemos de vista lo bonito que tenemos como la familia, como todos esos llamados valores que para mí creo que nos roban lo físico nos roba la oportunidad de disfrutarlos. Y es aquí donde entra la principal enfermedad que tenemos hoy en día, maestro. ¿Cuál es esa enfermedad que me llama tanto la atención? Pues mira, esta es una enfermedad muy chistosa. Todo el mundo cree que todo el mundo la tiene y entonces nadie la tiene. Y se llama el estrés crónico. Y ya nos acostumbramos a ella, aparte. Sí, entonces, no, es que hay que la adrenalina, que me está diciendo, bueno, un día vi un taller que llevo ahí un psicólogo que decía, no, el estrés también, porque una es la adrenalina y la adrenalina pues hace que actúes y que corras y demás. Bueno, eso es una reacción anatómica, fisiológica, pero no, ¿cómo va a ser bueno que tú todo el tiempo estés alterado? Digo, porque finalmente el estrés crónico se genera por las emociones no comprendidas ni manejadas por el ser humano. O sea, ¿qué quiere decir, maestro? Que es una falacia que hay estrés bueno y estrés malo. Por supuesto. No hay estrés bueno ni hay estrés malo. Anoten. Incluso, eso fíjate, es una mentira. Los que son muy académicos podrán ver que no estoy mintiendo. Cuando tú tienes estrés, tú tienes una hormona terrible que se llama cortisol. Y eso te drena tremendamente, porque ¿qué es lo que pasa con el estrés crónico? Pues enfermas a tus órganos y sistemas, así de simple. Y por eso nada más. Y por eso vivimos enfermos aún sin saberlo. Exactamente, pero tiene mucho que ver con lo que el ser humano realmente está vivenciando. No es culpa de nadie. El estrés crónico uno lo adquiere porque no tuvo la intención de estudiar y de programarse para tener una vida mejor, no solo en lo físico, sino entrando a otros temas, ¿no? Que es lo holístico. Vamos, no podemos decir que nadie cree en Dios, ¿no? El nombre que le quieras dar. Claro que somos seres holísticos, pero lo hemos olvidado tremendamente. El ser holístico es el que se integra a la naturaleza, el que se integra al universo y al cosmos, como veo que muchas veces ya a estas alturas, en el siglo XXI, y todavía hay personas que no existe la vida extraterrestre. Pues, por favor. Y que todavía se lo preguntan, ¿no? Planeta. Así es, y que todavía buscan investigaciones bien fundamentadas cuando realmente... No puede ser posible, ¿no? Imagínate un día... No tiene lógica. A un astrólogo que decía, en nuestra galaxia, que es una galaxia galáctea, es una galaxia en espiral, es embrionaria, tiene muchas características. Esta galaxia resulta que alguien, no sé cómo hicieron ese cálculo, sale totalmente de mis conocimientos, dice, en esta galaxia hay 25,000 millones de planetas. Y resulta que nosotros somos los privilegiados, somos los únicos que tenemos vida. Es que aquí, maestro, tiene mucho sentido lo que tú nos enseñabas en una de las clases, ¿no? Que no sabemos usar la lógica. Exactamente. Y además, pues, mira, el estrés, volviendo al estrés tan tremendo que es la enfermedad del siglo XXI. Yo decía que era la enfermedad del siglo XXI, que es la de todos los siglos. Pero se ha ido acrecentando, ¿por qué? Porque obviamente la humanidad ha ido creciendo descomunalmente y en ese crecimiento que ha habido, pues ha habido muchas cosas que han sucedido, mucha competencia, muchas cosas, y entonces todo el mundo está muy preocupado por ver cómo se gana la vida. Y ya las cuestiones holísticas que sí, entonces prefiero no pensar en eso, yo me sigo por aquí. Y es válido, pero fíjate qué curioso, ¿no? Imagínate ya pensando que sí aceptas que tú eres un alma encarnada temporalmente en un cuerpo físico, entonces, bueno, la primera pregunta que yo les haría a la gente, si ustedes ya aceptan que son un alma, ¿ustedes creen que sería posible que en una sola vida pudieran aprender de la tercera dimensión? Primero, naciste como mujer o naciste como hombre. Digo, si naciste como hombre, pues difícilmente vas a entender a la mujer o viceversa. Entonces, no, tú tienes que tener
muchas oportunidades, y a eso ya entramos en un tema que hablaremos. Seguramente lo vamos a hablar, el tema de la reencarnación. Es muy, muy apasionante, pero bueno, lleno de hay tantos temas maravillosos que cuando tú empiezas a estudiar metafísica con ganas realmente de atender un llamado de tu corazón, porque no es una cuestión intelectual, no es voy a tomar un diplomado de metafísica para ver qué dicen estos señores que no tengo ni idea. No, es algo que tú debes de sentir. Cuando sientas, tienes que saber algo más de ti. Fíjate que para mí la metafísica, maestro, ha sido como un renacer. Cada quien lo definirá de acuerdo a su experiencia. Pero platicando todo esto de los cambios, maestro, ¿qué crees que es lo que urgentemente necesitamos como humanidad en general, pero sobre todo individualmente, porque la evolución entiendo que es individual? Entonces, ¿qué necesita el hombre? ¿Qué necesita todas estas almas que estamos encarnadas? Mira, yo siempre he dicho y he tratado por todos los medios, yo he tenido varios centros metafísicos en la República Mexicana, en diferentes lugares, y siempre quise enseñar metafísica a todos aquellos que querían escucharme. Tengo, bueno, los archivos que tengo todavía visibles son miles de personas las que han empezado. Primero, el primer centro metafísico lo tuve en México, DF, luego me fui a Morelia y ahí estuve haciendo un trabajo interior con un buen grupo, luego fui a Guadalajara, y otro centro, en fin, he ido sembrando mucho. Y la gente va, toma el conocimiento, unos ya toman las técnicas. Una cosa es el conocimiento y otra es la sabiduría. O sea, la metafísica moderna te da un conocimiento para que entiendas realmente quién eres tú, de dónde vienes, a dónde vas, de dónde estás parado. Y ya cuando respondes todas esas preguntas, entonces tienes que hacer una serie de prácticas para cambiar tú, porque traes programas desde que naces. De los 0 a los 7 años estás grabando todo. Tus papás te dicen, tus maestros, tus hermanos mayores, y depende de dónde te tocó nacer, porque bien puedes nacer en un país de gran luz y muy buena economía, o al revés. Que ya veremos también en un tema futuro, ¿por qué nacemos en diferentes lugares y de qué depende? Así es. Pues realmente yo creo que el ser humano, pues no ha tenido, la mayoría de los seres humanos no ha tenido la oportunidad de tener estos conocimientos, por eso creo que sí les rodean muchísimo. Porque mira, lo primero que tenemos que decir es que el ser humano tradicional solo dice que yo tengo solamente esto, es mi cuerpo, y bueno, sabe que hay una mente, porque bueno, pues hay un cerebro y dice, pues de ahí yo pienso y demás. Porque aparte nos han dicho que el que domina la mente lo domina todo. Exactamente. Y nos han llevado por el camino mental. Porque no tienen toda la información, o sea, el que dice eso, pues sí, claro, que no tiene mente, pues imagínate dónde estaríamos, como un animalito, ¿no? Entonces, pero, vamos, para definir un poquito más al ser humano, tenemos que reconocer que tenemos un cuerpo anatómico que los maestros le llaman sintético. Es un cuerpo maravilloso. Fíjate, el cuerpo físico, nuestra alma lo hace para cada uno de nosotros, resulta que es para que dure muchísimos años. Más un día dijo que pues debería de durarme 600 años mi cuerpo. Y eso yo dije, pues no puede ser, ¿en qué planeta vivimos, no? Porque estamos acostumbrados. Exacto, pero cuando tú empiezas a entrar más en todos estos temas, tú te pones a ver que todo lo que hace el ser humano por los programas que tenemos y la evolución que hemos tenido, pues es estar agotando tu cuerpo prematuramente, porque no puedes comer, no sabes beber, no sabes pensar y no sabes sentir. Fíjate todo lo que nos... Entonces hay que hacer trabajos en nuestro cuerpo físico, no con necesariamente la medicina normal de la dietología, que yo la respeto mucho, pero no tiene los conocimientos energéticos y metafísicos que la harían mucho más eficiente. Entonces tenemos que platicar de eso en muchas cosas. Después, pensar. ¿Cómo le hago para pensar bien y no pensar mal? Cuando tú piensas mal, estás generando una carga emocional discordante, pero no lo sabes. No sabes que cuando tú mandas un pensamiento de alguien que no quieres y que no se lo dijiste, ni se va a enterar y no va a pasar nada. Y no es cierto. Fíjate, maestro, que eso es muy interesante y quisiera aquí aprovechar el tema para hacerte esta pregunta que quizá muchos ignoramos y es vital.
no nada más tenemos un cuerpo entonces, Claro que no no. nada más tenemos el cuerpo físico. No, claro que no. Y te digo, y ¿Cómo ni estamos siquiera, conformados? pero mira, ni siquiera el cuerpo físico lo hace, porque no tenemos la información adecuada, multidimensional. Se ha ignorado porque la física neutral no existe nada más que esto, se acabó. No, no es así la cosa. Entonces, la mente es la parte que tú tienes como un instrumento, pero no eres tú. Muchos dicen, no, es que la mente lo es todo, pues para ti. Y tienes razón, porque mientras tú creas que para ti es una cosa, pues tienes razón. Porque no vas a poder entender nada más, porque no te abres a aprender nada más. Pero ¿sabes qué es lo peor? Las emociones. Tenemos un cuerpo emocional, fíjate qué curioso, el cuerpo emocional se conoce y está en libros, inclusive de la India, en China, etcétera, miles de años antes. Entonces, lo que pasa es que no hay la información, conexión ni la información, ni ganas de eso. aprender. Es que ¿cómo vamos a poder conectar con algo que ignoramos? Obviamente eso es ilógico. Aquí nada más haciendo un paréntesis para quienes nos están escuchando, la tridimensionalidad es esta dimensión donde estamos, pero no somos seres tridimensionales. Entonces, ese concepto constantemente lo van a escuchar, el que somos seres multidimensionales, como bien lo menciona el maestro. La multidimensionalidad, ¿cómo la defines, maestro? Nada más para comprender un poquito esos dos conceptos. Bueno, la multidimensionalidad, para que tú la puedas aceptar, tienes que entender que tú eres un alma. Obviamente el alma no es tridimensional. El alma toma un cuerpo tridimensional que lo va a usar como su vehículo de manifestación en este plano. Pero el alma simultáneamente está viviendo en otros planos diferentes y dimensiones, cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión, séptima dimensión. Que ya hablaremos de eso más adelante. Esto es para comprender un poquito esos dos términos. Esta cuestión del cuerpo emocional, siempre me han preguntado, maestro, ¿dónde está ubicado el cuerpo emocional dentro de mi cuerpo físico? Porque generalmente siempre nos dicen, toma decisiones con la cabeza y no con el corazón, y debe ser al revés. Pero ¿cómo debemos comprender dónde está ese cuerpo emocional? Bueno, el cuerpo emocional está colocado en el centro de la columna. Obviamente no es físico, no es tridimensional, pero ahí está, es bidimensional. Es decir, vamos a lo mejor voy a dar unos datos aquí que a lo mejor para la gente que no conoce un poco extraños, pero bueno, primero tenemos que empezar de qué es la dimensión 1, qué es la dimensión 2 y qué es la dimensión 3 desde el punto de vista energético. Se puede definir muy bien porque, fíjense, vamos, dimensión tercera. La parte más pequeña que se conoce en la dimensión se llama átomo, pero después descubrieron que el átomo tenía dentro un chorro de partículas que sean protones, neutrones y demás, pero después se descubrió que adentro de los protones había otras partículas más pequeñas, y entonces nace la dimensión 2 y se llamó, para definir qué es dimensión 2, se llama partón. El partón, por llamarle de una manera, es una partícula que forma la dimensión 2. De eso está hecho el cuerpo emocional, de dimensión 2. Luego viene la 1, que es un punto, se llama punto 0. Esa es dimensión 1. La dimensión 2, ¿qué tiene? Tiene la dimensión 2, para definir esto y entenderlo mejor, pues es una hoja de papel, ¿no? Una hoja de papel en donde todo está plano. O sea, tienes altura y tienes anchura, pero no tienes profundidad. Y la tercera dimensión le agregas la profundidad. Entonces, el cuerpo emocional está formado por generadores de energía, dicho de manera occidental y dicho de manera oriental, chakras, que son ruedas que giran, así lo define toda la información. Entonces, tenemos 7 chakras principales, que el primero está en la coronilla, en la glándula pineal, y bajas hasta la base de las gónadas pélvicas sexuales. Ahí están integradas. Eso es vida de segunda dimensión, y ahí se van todas las emociones que tú estás generando inconscientemente, o pues no creo que conscientemente, porque a nadie le gusta estar generando mala onda, ¿no? Ni sufriendo. Ni sufriendo, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que quizás pudiéramos hablar ya más en detalle, sí, de más cosas para comprenderlo bien. Pero qué interesante es que nunca nos dicen dónde está el cuerpo emocional
desde dónde se generan las emociones y sobre todo en qué dimensión está. Entonces, estos son datos importantísimos, maestro, que de verdad te los agradecemos mucho porque No, así bueno, pues vamos es la información comprendiendo que y yo he entendiendo. recibido y la he experimentado. Miren, una cosa que yo decía que es muy bonita de la metafísica es que cuando te van enseñando cosas, te van diciendo qué prácticas hacer. Si lo haces, tú vas a constatar y vas a poder ver los chakras, vas a poder ver sus colores y vas a poder... Pero si nunca haces trabajo interior, pues entonces te quedas en el conocimiento. Se queda uno en la teoría, ¿no? Y en Pues los sí, a colores. lo mejor lo crees por dogma de fe y cosas de ese tipo, pero pues necesitas meterte para entender y sentir, porque la metafísica es eso. Mira, es esto, pero siéntelo. Mira, es esto, vas a ver y vas a tener pruebas. Tú mismo las vas a ir construyendo, ¿no? Fíjate que algo que yo he notado mucho y también lo noté en mis inicios, que toda esta información que ha sido un boom de la nueva era, muchas veces se sigue por moda. Y eso nunca nos va a llevar a sentir ese real cambio. Esto es lo que engloba la metafísica y las ventajas que nos da. Y a mí me gustaría cerrar esta interesante charla el día de hoy, maestro. ¿Qué es el ego personalidad? Cuando le digo personalidad, incluso cuando tú le dices a una persona, oye, ¿quién eres tú? Bueno, pues yo soy Juan Pérez, pues soy ingeniero, o soy obrero, o soy lo que sea. Y es lo único que define, ¿no? No hay ninguna concepción de alma, nada. Porque nos quedamos en lo que creemos que aprendimos que somos. Sí, porque tú estás en un mundo así que es una esferita, donde tú estás metido, que es tu tridimensionalidad, y realmente tú eres el nombre heredado y todo lo que pues, te heredaron tus padres pues, para que puedas estar viviendo, ya después tú fuiste independiente. Pero realmente el ego personalidad ha hecho un culto a la mente en donde el más inteligente es el que debe de ser admirado, el que tiene más bienes materiales es el más admirado, y todo eso se basa en un desconocimiento realmente de que no eres una mente, eres un alma encarnada temporalmente en un cuerpo. Ese es el concepto básico que hay que enseñar a la gente para que busquen al alma de sus amores. Me parece que hay mucha tela de donde cortar porque hay mucha información que de verdad nos ayuda a cambiar la vida. Maestro, este espacio para mí ha sido, se nos ve el tiempo como agua. No, sí, podemos hablar aquí todo el día. Todo el día. Pero sí me gustaría, maestro, dar un adelanto de lo que va a ser nuestra siguiente entrevista, nuestro siguiente tema, y por qué es tan importante, ya que se refiere a un punto sumamente importante que es el corazón. Claro, vamos a ese tema en su momento, vamos a tratar de explicar con mucha claridad pues, dónde está el alma, ¿no? Porque todo el mundo lo anda buscando y como que se nos... Sí, aquí la semana que entra va a estar buenísimo porque vamos a hablar de los secretos del corazón. Así es, vamos a entender cómo entender tu corazón y con datos también, miren aquí entre comillas, científicos, que también la ciencia ya está entrando de ella a las cuestiones holísticas, porque ya se dieron cuenta de los efectos y empieza la mecánica cuántica y una serie de cosas. Aquí es donde estamos viendo que los cambios verdaderamente nos llevan a regresar a nuestros orígenes del amor. Nuevamente la ciencia va a empezar a casarse, a unirse con la espiritualidad, que nunca lo debimos de haber perdido, pero aquí vamos. Entonces el siguiente tema es apasionado, los secretos del corazón, y seguramente vamos a tener respuestas reveladoras. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, a los que visitan nuestro canal. Regálenos likes, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Somos un canal de luz y ello nos ayuda mucho a seguir sembrando este camino, a seguir compartiendo y llegar a la verdadera construcción de un mundo de amor, como yo siempre lo digo. Muchas gracias. Por favor, mándenos sus dudas aquí en la cajita de descripciones. Les vamos a poner algunos enlaces interesantes, pero sí, es muy importante para nosotros saber qué temas les interesa, de qué quieren que platiquemos y sobre todo, qué quieren que les responda el maestro. Quisiera yo ahorita hacer una recomendación a muchas de las personas que nos han hecho favor de unirse a nuestro canal. Pues esperan todas las semanas una meditación que bueno, yo estuve compartiendo el tema
la práctica de meditación, de Deep Meditation, que es para aquellos que quieren entrar realmente profundamente en ellos, es un poquito más larga. Y luego les dimos la Fast Meditation, que muchos me decían, oye, es que yo no tengo tiempo, entonces hicimos unas más cortas, que obviamente tienen su valor, no igual que la Deep, pero tienen su valor. Entonces, como ahorita ya no vamos a estar transmitiendo eso, porque ya lo transmitimos, no se desanimen, vayan a nuestro canal, hay una lista enorme de meditaciones que di, con los títulos de las meditaciones en que tú puedes seleccionarlo y puedes hacer un diario. Así es. Tiene que ser una diferente cada semana. O sea, ahí sí tú empiezas a escuchar, oye, pues me falta amor, lo del amor, o quiero ver cómo utilizar la alquimia de la flama violeta, pues usar la de la flama violeta. Entonces es una recomendación para que no se vayan a desalentar, porque ahora pues estamos hablando de un conocimiento. Es un ciclo y seguramente regresaremos a las profundas meditaciones. Mientras tanto pueden irnos, como les comento, mandándonos qué es lo que quieren trabajar también. Ahí tenemos mucho material y nosotros lo podemos inferir. Muchas gracias, bienvenidos a este espacio y nos estaremos encontrando aquí la siguiente semana. Gracias y mucha luz a todos, que tengan un fin de semana hermosísimo. A nombre de una servidora Luz y del maestro Santa, gracias.